Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta, me encanta, me encanta estar aquí. Probablemente hoy sea el último día. No, hoy no, mañana, con esta cámara. He querido mucho me ha servido 3 años. Se dañó. Talento perfecto, pero el sistema se dañó. Gracias, cámara. Ay, qué bien. Está bien. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también es de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 16 de abril de 2015, 16 de abril de 2015, el programa 980. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. El arte de olvidar. ¿Cómo hago para olvidar que mi esposa, que mi hijo, que mi jefe? ¿Cómo hago para olvidar? ¿Cómo hago para olvidar el accidente que vi ayer con muñeco y todo? ¿Cómo hago para olvidar las penas que me dio mi papá? Si arrojamos fuera elementos espirituales de odio, de pena o de dolor, habremos puesto en acción fuerzas dañinas para nuestra inteligencia y para nuestro cuerpo. El poder de olvidar no es otra cosa que el poder de arrojar muy lejos de nosotros los elementos espirituales desagradables y perniciosos, poniendo en lugar suyo los que hayan de servirnos para vivir sin dolor. Por lo general, lo que recordamos nos causa por lo menos intranquilidad, malestar, jartera, por lo menos. Hemos de saber que el carácter de nuestro espíritu influirá siempre, favorablemente o desfavorablemente, sobre nuestros afectos, sobre nuestros negocios, ejerciendo determinada influencia sobre los demás, como que es un elemento que producirá sentimientos agradables o desagradables en nosotros, despertando en ellos gran recelo o plena confianza. El estado de inteligencia que prevalece en nosotros, o sea, el carácter de nuestro espíritu, es el que conforma nuestro cuerpo y acaba por darle sus rasgos distintivos, haciéndonos odiosos o amables, repulsivos o atrayentes a los demás. Nuestro espíritu es el que forma nuestro modo de andar o de movernos y nos da los ademanes y gestos que nos son propios. La manera de sentarse un individuo refleja su carácter. Perdón, el ejemplo. El más insignificante movimiento del menor de nuestros músculos obedece a un movimiento de inteligencia, a un deseo del espíritu. Pues una inteligencia determinada determina también una forma particular de caminar. Una inteligencia siempre débil, vacilante o insegura determinará en el individuo una marcha igualmente insegura y vacilante, probablemente arrastrando los pies. ¡Wow! El espíritu es el que une en un solo conjunto todos los músculos del cuerpo y es también el elemento espiritual que encierra cada uno de ellos. Contemplad a un individuo, hombre o mujer, de esos siempre descontentos, sombríos o melancólicos, o solamente de los que decimos que tienen mal genio, y veréis en su rostro las huellas de la acción de esa fuerza oculta de su espíritu, modelando y constituyendo la expresión singular con la que los conocemos. Miren a la gente y podrán darse cuenta de quiénes son. Son muchas las personas que no gozan nunca de buena salud, porque esta fuerza acciona en ellas lo mismo que un veneno y da origen a varias formas de enfermedad. Un pensamiento persistente dirigido a un determinado propósito u objetivo, especialmente si este propósito ha de ser en beneficio de los demás, tanto como en el propio, tendrá
dará a todos a todos nuestros nervios una fuerza extraordinaria y no es en realidad más que un sabio egoísmo esta acción que ha de beneficiar a los demás tanto como a nosotros mismos. Un mal pensamiento o una mala acción es como una pulsación de dolor que conmueve hasta el fin de la humanidad a millares de seres organizados. Un pensamiento bueno, una acción benévola causa, pero en sentido agradable, los mismos efectos. Es ley de la naturaleza que la ciencia ha demostrado que no podemos hacer a nuestro prójimo un bien real ni causarle dolor alguno sin que nosotros no participemos también de ese mismo dolor o beneficio. La pesadumbre que causa una pérdida, sea ella de seres queridos o de bienes materiales, debilita mucho la inteligencia y el cuerpo, y nuestro dolor tampoco sirve de nada al amigo o pariente por quien lloramos, sino que más bien lo perjudicamos, pues nuestros pensamientos tristes llegan hasta las personas que han pasado ya a otras condiciones de existencia y son fuente de dolor para ellos. No debemos llorar a nuestros difuntos. Un momentito, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, no más. Una hora de irritación o de mal humor, haya sido expresado o no en palabras, gasta una buena parte de nuestras fuerzas sin beneficio para nosotros ni para los demás, creándose tal vez, por el contrario, grandes enemigos. Directa o indirectamente, es indudable que perjudica siempre nuestros negocios. Las duras miradas y las palabras agrias alejan de nosotros a la gente de buenas costumbres. La irritación o el odio contra los demás son también elementos que contribuyen a la formación de nuestra inteligencia. Todas las fuerzas de nuestro espíritu pueden ser empleadas para nuestro gusto y en provecho propio, del mismo modo que en el plano actual de nuestra existencia podemos contribuir en una reunión de personas de buena voluntad con las fuerzas de nuestro cuerpo a procurarnos alegres distracciones y comodidades. De manera que hacernos capaces de arrojar fuera de nosotros mismos, olvidar un pensamiento o una fuerza que habrá de perjudicarnos, es un medio importantísimo para ganar fuerza corporal y claridad de inteligencia, y esta fuerza corporal y esta claridad de inteligencia son prendas seguras de éxito en toda clase de empresas. Es un medio también para fortalecer nuestro espíritu, y no hemos de olvidar que las fuerzas de nuestro espíritu accionan sobre otros seres, aunque se hallen a millares de leguas de distancia, con ventaja o desventaja para nosotros, por lo cual podemos afirmar que disponemos ya de una fuerza nueva, diferente y aparte de las que son propias del cuerpo, fuerza que está siempre en acción, obrando sobre nosotros mismos y sobre los demás, y aún afirmamos que es la fuerza que está más en acción en todo momento. Pero hoy usamos de ella sin saberlo, inconscientemente y por tanto a ciegas, hundiéndonos así en el lodazal del infortunio y del error. Empleada sabiamente y con plena conciencia, esta fuerza nos proporcionaría todos los bienes imaginables. Esta fuerza es nuestro propio pensamiento. Esta fuerza es nuestro propio pensamiento, y toda idea que surja de él es de capital importancia para la salud y el buen éxito de las empresas. Una fortuna ganada a costa de la salud no puede considerarse un verdadero triunfo. Es decir, si yo al ganar mucho dinero empeño mi salud, luego debo gastar ese dinero para recobrar mi salud. Tonto. Toda inteligencia se educa a sí misma en general de un modo inconsciente según el peculiar carácter o las cualidades propias del espíritu, y una vez ya hecha esta educación es imposible cambiarla inmediatamente. También podemos, de un modo inconsciente, haber educado nuestra inteligencia en estado de peligrosa turbación para nuestro espíritu, y así nunca hemos de dedicarnos a esta obra en estado de inquietud, temiendo una fuente perdida y con el recelo de que esto o aquello no suceda como deseamos. Aprender a olvidar es tan necesario y tan beneficioso como aprender a recordar. Pensamos durante el día en muchas cosas que sería mucho más provechoso para nosotros tener completamente olvidado.
Ser capaz de olvidar o saber olvidar es lo mismo que saber arrojar fuera de nosotros las fuerzas invisibles que nos han de causar perjuicio, convirtiéndolas en otro orden de fuerzas que nos puedan servir. Pidamos persistentemente y con firme voluntad aquella condición de carácter que notemos en nosotros decaída y muy débil, y la sentiremos pronto acentuada y fortalecida. Pero tenemos que ser conscientes de eso. Pidamos, por ejemplo, una mayor paciencia, una mayor decisión, más claridad de juicio, más valor o más confianza en nosotros mismos, y veremos a crecer estas cualidades. Todas las cualidades están constituidas por elementos reales, aunque forman parte de lo más útil, de lo que no puede ser descubierto y recordado por la química de la naturaleza. El hombre que está descorazonado y desesperanzado, o bien triste y quejumbroso, es porque inconscientemente ha atraído hacia sí los elementos de esas condiciones de vida, apropiándoselas, debido a que su consciente mental está muy mal educado. No hay cosa más, bueno, sí hay más, pero da cierta grima ver a alguien decaído. La inteligencia es de naturaleza magnética y por esto atrae hacia sí toda fuerza espiritual en que se fija y la hace penetrar en sí misma. Despertemos la idea de miedo y el miedo aumentará en nosotros en su lugar. Dejemos de resistir a la tendencia del miedo, no hagamos esfuerzo alguno para arrojar al miedo, y es lo mismo que abrir la puerta para que penetre a nosotros, esto es, hemos perdido el miedo. Estar girando continuamente en torno al mismo plan, estudio o especulación, el cual llegaremos o no a realizar, es lo mismo que malgastar las fuerzas de nuestro cerebro en hacer girar la rueda de un molino, con lo cual nos estaremos diciendo la misma cosa que una y otra vez, desgastando nuestras fuerzas en la repetida construcción de una sola idea, labor completamente perdida, pues con la primera vez bastaba, ya que todas las demás no son sino duplicados de ella. Si nos sentimos siempre inclinados a pensar o a hablar de un asunto o cuestión determinada y no procuramos olvidarla cuando es menester, poniéndola siempre sobre el tapete en toda ocasión y en todo lugar, si mentalmente o conversando no nos esforzamos en tomar el tono general de lo que se habla en torno o no mostramos nunca interés por lo que interesa a los demás, si hablamos siempre tan solo de lo que nos importa a nosotros, callando cuando se hable de otros asuntos, caemos en el peligro de convertirnos en simples y en verdaderos maniáticos, destruyendo de este modo nuestra propia reputación y nuestra fuerza. El que así obra acaba por hacer predominar en él una sola y única idea sobre todas las demás, tal vez sin quererlo, pues no ha aprendido a olvidar en determinadas ocasiones su propósito, pretendiendo además que los otros se adapten a sus propias reglas. Hay gente que es absolutamente monotemática. Otros sienten en torno de ellos la idea o el pensamiento de otra persona, o lo sienten desagradablemente tal vez, y es que hay quienes son capaces de sentir el paso o el contacto del pensamiento ajeno con un sentido que es innominado todavía. En este sentido, sin embargo, que no siempre nos explicamos ni ejercitamos conscientemente, está el secreto de los favorables o desfavorables impresiones que nos causan a primera vista determinadas personas. De nuestro espíritu fluye constantemente una especie de viva corriente lanzando al espacio elementos espirituales que afectan a otros, desfavorable o favorablemente para nosotros, según que sus respectivas cualidades concuerden mejor o peor, y según también la agudeza de sensibilidad que tiene el espíritu con el cual choca lo nuestro. Al pensar nosotros enviamos esas ondas al espacio y ellas se juntan con otros que están pensando en forma similar. Un maniático puede convertirse muchas veces en un mártir, o él, cuando menos, lo piensa así.
No hay causa que exija indispensablemente el martirio, a menos que sea por ignorancia, pues nunca fue en efecto una absoluta necesidad. Escuchen ese concepto y acuérdense de los mártires que nos trae la historia sagrada. ¡Qué tonto! Cada quien. Toda discordancia espiritual que descubrimos en nosotros contra los demás es una verdadera espada, pero espada de dos filos, pues al herir a los otros nos hiere a nosotros mismos. Tal es el elemento espiritual que arrojamos afuera, arrojamos fuera, tal es el que en cambio recibimos. La venida del imperio de la paz no puede ser sino por la reconciliación de todas las diferencias espirituales, haciendo amigos de los enemigos, tornando en los hombres más eficaz el bien que hay en ellos que el mal, destruyendo su inclinación a la chismografía y al mal hablar, o introduciendo en su espíritu ideas o cuestionamientos mucho más agradables y más provechosas. El bueno es el mejor abogado o defensor de sí mismo, pues hallará siempre en su camino la misma sonrisa de la verdadera amistad, así como el malo no hallará nunca sino daño y enfermedad. El hombre o la mujer más repulsivos, la criatura más llena de engaño, traición o falsedad necesita de nuestra piedad y de nuestra ayuda para todo, pues los tales están dando origen continuamente a malos pensamientos, son también el origen de su propia pena y sus dolencias. Wow. En nosotros mismos podemos ver que formamos un mal concepto de una persona de la cual hemos recibido un ligero desaire o nos ha causado daño o una injusticia, y sucede que tal concepto perdura en nosotros hora tras hora y aún quizás días tras días. Hasta puede ser que nos llegue a fatigar esa idea, pero no sabemos, sin embargo, arrojarla fuera de nuestra mente, pues no tenemos en realidad defensa contra el asedio persistente de una de esas fastidiosas y perturbadoras ideas que acaban de hacer presa en el espíritu, y lo que hace buena presa en el espíritu hace también buena presa en el cuerpo. A veces nos formamos ideas de cierta persona y pasamos meses, años. Esa es la causa de que salga de nosotros contra una persona determinada un pensamiento hostil o de oposición que no siempre parece visiblemente justificado, y es que formamos de los demás el concepto que los demás forman de nosotros, lo cual viene a determinar un verdadero oleaje de hostiles y contrarias ideas, lanzando y recibiendo todos mutuamente esta clase de invisibles elementos y sosteniendo esa guerra silenciosa entre fuerzas invisibles, guerra en la cual siempre acaban por salir perjudicados ambos combatientes. Esta lucha de opuestos deseos y de fuerzas opuestas existe constantemente en torno de nosotros, lleno está de ella el espacio. Y muchas veces nosotros pensamos que esa persona nos ofendió, y resulta que nadie me ofende si yo no lo permito. Lo dije en el primer párrafo segundo. Esforcémonos pues en olvidar los pensamientos enemigos, no arrojando fuera de nosotros más que ideas amistosas y de bondad, con lo cual hacemos un acto de verdadera protección de nosotros mismos, de igual modo exactamente que podemos defendernos con los monos, con las manos. Aquí hay un error de un ataque corporal. La persistente idea de la amistad y de lo bueno deja de lado las ideas de maldad y las vuelve completamente inofensivas. La recomendación bíblica de que hagamos bien a nuestros enemigos está perfectamente fundada en una ley natural, y es que la idea o elemento del bien acrecienta mucho nuestro poder y previene y desvía todo daño que nos pudieran causar los malos pensamientos. Pidamos el completo olvido de una persona o de una cosa cuando esta persona o cosa pueda despertar en nosotros el dolor o la indignación. Pedir es un estado de la inteligencia que pone en acción fuerzas que han de darnos siempre el resultado apetecible. La petición es la base científica de la plegaria,
que no es lo mismo que suplicar. Te perdono, te amo, gracias. Eso es hermoso. Me perdono, me amo, gracias. Eso no es suplicar. Es un acto, una afirmación de la voluntad. Pidamos constantemente nuestra parte de fuerzas fuera de los elementos que ya nos rodean y mediante ellas podremos dirigir a nuestra inteligencia por el camino de las mejores y más nobles aspiraciones. No hay límite en las fuerzas que podemos adquirir continuamente para acrecentar cada día nuestro poder espiritual. Este poder es tal que puede alejar de nosotros todo dolor procedente de alguna honda tristeza o de una enorme pobreza o de falta de amigos o de alguna situación desagradable de la existencia. Este mismo poder nos da todo elemento intelectual cuando se desarrolla favorablemente para la adquisición de bienes materiales o de buenos amigos. La inteligencia fuerte arroja fuera de toda molestia, toda fatiga y todo mal humor, olvidándolos e interesándose en alguna otra cosa de mayor provecho. La inteligencia débil cae fácilmente en el cansancio y en el disgusto y acaba por ser esclava de ellos. Cada vez que te llegue un pensamiento que no te guste, cámbialo así, pero como si una chispa tocara tu piel o cayera en tu pantalón, como si te sentaras en una luna. Cámbialo, multiplica, canta, haz cualquier cosa, sal a la calle, pero no te quedes con el pensamiento. Pidamos constantemente dicho poder y él aumentará más y más en nosotros hasta que no conoceremos ya el acobardamiento, un hombre o una mujer de veras valientes y sin miedo puede realizar maravillas. Si te llega el pensamiento de odio, de rabia, de resentimiento, quítalo, multiplicando, cantando. El que tal o cual individuo deje de adquirir este acrecentamiento del poder espiritual no prueba que ese poder no pueda ser adquirido por nosotros. Tú puedes coger la disciplina. Yo olvido. Buenísimo, soy buenísimo. Cosas aún más maravillosas han sucedido en el mundo. Hace 30 años que aquel que hubiese afirmado que la voz humana podía ser oída en Nueva York y desde Finlandia hubiera sido tenido por loco. Y hoy la maravilla del teléfono se ha convertido en una de las cosas más vulgares. Hace 100 años. Hombres y mujeres, cultivemos todos y hagamos uso continuamente de ese poder y así podremos cumplir con este mundo de maravillas tales como ni la más desenfrenada fantasía nunca se ha atrevido ni siquiera a sospechar. El hombre es capaz de hacer lo que se propone. Si tú quieres olvidar que viste a tu esposa, a tu hijo, a un vecino, lo puedes olvidar. Cada vez que llegue el recuerdo a tu mente, inmediatamente distráete, mira cosas, alégrate. No sigas con el pensamiento. No. Nosotros recordamos y hacemos que el recuerdo se amplíe. Cuando nosotros recordamos, revivimos el recuerdo. Pero si al recordarlo cortas, esa acción cada vez será más corta, y un día te darás cuenta de que no hay cuenta pensar. Es lo mismo que encontrarse a un amigo que hace 30 años no ves. Yo tengo aquí. ¿Por qué dejaste de pensar en él? Porque no era de utilidad. Así de sencillo. No lo has olvidado, mira que lo reconoces, pero no lo recuerdas todos los días. Y no te mortifica. Este capítulo pertenece a un libro maravilloso, Nuestras fuerzas mentales, de Prentice Moore. Aquí está. Pero aquí está. Escuchen esto. Este es un regalo para algunos. Escuchamos decir que ego el de ese individuo, presumido, pretencioso,
tal vez porque es asertivo o está convencido de lo que dice y lo vemos tan seguro de sí mismo que nos molesta. Voy a repetir. A veces hablamos de un hombre que tiene especulante porque es asertivo o está convencido de lo que dice y lo vemos tan seguro a sí mismo que nos molesta. Paradoja. Paradoja es algo que nos envía la señora Roja. Paradoja. También la inteligencia de otra persona en ocasiones nos despierta envidia. Hay personas que envidian la inteligencia de alguien. Ahí se los ve. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan varias veces hoy, me acepto y me apruebo como soy. Me acepto y me apruebo como soy. Me amo. Si mañana sale el sol y yo estaré disponible como a las 6, será viernes. Y si sí verdaderamente es viernes, porque yo mañana miro el calendario hoy, hablaremos de todo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desazón, de rabia, de inquietud, de duda, invoca, dile al espíritu de sabiduría que descienda sobre ti. Cuéntale. Y si algo encuentras mal puesto en tu corazón, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duerme. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.